¿Qué tal? Bienvenidos amigos a este que es el podcast número 1. Hemos titulado este podcast Otto de la Rocha Eterno. Vamos a tener una plática el día de hoy con un invitado muy especial, el cual creo que ustedes van a conocer por primera vez, algunos de ustedes, y otros por supuesto ya lo conocen porque es un artista nicaragüense también. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero que se suscriban a este canal, que le den en pulgar arriba y nos dejen por ahí en la cajita de los comentarios qué piensan, qué quieren, a qué invitado quieren que traigamos adentro el podcast, y por supuesto la pasemos muy bien aquí como siempre. Este contenido lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Este es el primero de muchos videos y por supuesto, ya sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Gabriel de la Rocha Valdivia, hijo de nuestro ilustre ícono de la cultura nicaragüense, Otto Benjamín de la Rocha López, que este 25 de mayo cumple 2 años de su paso a otro plano de vida, y rendimos como tributo también un merecido homenaje póstumo a este gran artista, en lo personal un amigo, un gran amigo y un padre también. Y vamos a darle la bienvenida a Gabriel de la Rocha, que nos acompaña en este podcast del día de hoy que hemos titulado Otto de la Rocha Eterno. Sin duda alguna, bienvenido Gabriel. Claro que Es sí. un gusto tenerte aquí en este podcast, este contenido que estamos haciendo para los internautas, para los amigos, para las personas que nos dejen por ahí su like y se suscriban, por supuesto. Antes de hacer un recorrido por el legado de tu señor padre, quiero que nos hables acerca de tu niñez. Tu niñez. Quiero que la gente conozca, más allá de lo que fue el gran artista, como lo fue tu padre, que conozca a alguien más allá de los programas radiales que grababa, de ese legado tan gigante, de ese legado tan enorme, culturalmente hablando. ¿Cómo fue Otto de la Rocha en el hogar, como papá, en tu niñez? Sí, bueno, primero que nada agradecido por la invitación, ¿verdad? Para estar aquí presente en este primer programa, este mes que cumple 2 años de haber fallecido mi papá. Hablarte de la niñez, bueno, vivimos primero ahí por la UCA. Tuvimos como desde el 82, cuando yo nací 84, bueno, por ahí en los 80 hasta el 97 estuvimos ahí en la UCA. Él siempre grabando, mi mamá también grabando con él, haciendo giras. Recuerdo de niño verlo, pues me llevaban a las grabaciones, entonces el hijo siempre busca cómo imitar al padre, ¿no? Entonces yo agarraba una grabadora y estar grabando mis programas, se llamaba la Radio Pimpollo. Yo grababa con una grabadora ahí con los vecinitos ahí haciendo voces, ya empezaba a hacer voces yo, y empezaba ya a los 10 años, 12 años, ya hacía varias voces. Yo ya quería trabajar con él, pero por supuesto me decía, no, primero tu estudio, ¿verdad? Y bueno, fue una niñez muy bonita ahí, fue una niñez muy bonita. Recuerdos Sí, sí, muy, muy muy, bonitos. muy bonito, sí. La verdad que muy agradable fue esa niñez. Este, siempre viéndolo a él como niño, ¿verdad? Como una autoridad, más que el artista. Yo no miraba al artista. Pues sí, cuando íbamos a las grabaciones o a las me llevaban a las presentaciones, pero siempre lo miré como una autoridad. Fue mucho tiempo después que lo empiezo a ver ya más como un amigo y también como el artista que fue. Sí. Excelente. Gabriel, háblanos acerca de esa faceta. Ya nos contabas y nos decías que más allá de luego darte cuenta de la grandeza de tu papá como artista que fue, eh, esa parte que no conocimos muchos de el gran artista que fue Otto de la Rocha, pero esa faceta en el hogar, esa faceta como padre de familia, me imagino que mucho tiempo a veces tocaba sacrificar con la familia por la Sí. demanda de su trabajo. Pero más allá de eso, ¿cómo era Otto de la Rocha? ¿Era cariñoso, era juguetón, era divertido, era serio?
de Sí, repente en en la el hogar? casa sí era bastante cariñoso, bastante recto, muy disciplinado, muy responsable con su trabajo. Siempre nos dio todo su cariño. Entre mi mamá y él desde niño, y bueno, creo que eso lo llevaba en la sangre ya, yo. Siempre salían voces ahí en la hora de la cena o en el almuerzo. Siempre el chile ahí, Chistes, sí, metiendo doble el sentido picante. a cualquier vecinito mío. Él ya le tenía un sobrenombre, un apodo. A las muchachas que nos cocinaba, a la que nos limpiaba, sí, él era Y sacaba bien. tiempo de repente, Gabriel, con vos para, digamos, ir a jugar con vos de Sí, repente. sí, sí. A veces habían temporadas que se iban fuera del país y nos dejaban cuidando con tal vez alguna tía, una tía de mi mamá, que bueno, tía mía también. Pero sí, él me dedicaba tiempo siempre que podía. Este, Muy atento también. Eso lo saqué yo bastante a él. Él es muy atento con sus visitas también. Lo que yo sí le conocí es que era perfeccionista y meticuloso. Sí, Era de las de- personas bien detallista, que sí. no, sí, así como lo mencionás, bien detallista, que le Eh, gustaba que las cosas se hicieran bien o no se hacen. sí, exactamente. Sí, sí. Así era, porque tuvimos la oportunidad, pues, de algunas veces estar presente ahí en el proceso creativo, incluso Sí, en tu casa. Recuerdo que varias veces, pues, tuve el privilegio de ver esa faceta como artista, como actor radial, y también ahí pude ver el talento que tenés, que por cierto sí. no había tenido también el tiempo para decirte y felicitarte como Gracias. el artista grande que sos y el talento y la vena artística que heredaste de tu Sí. papá. Gabriel, acerca de, ya que estamos hablando de cómo fue en el hogar Otto de la Rocha Eterno, como hemos titulado en este podcast. Otto de la Rocha, un jinotegano de pura cepa, nació el 23 de agosto de 1933, allá en Jinotega. Viene de un seno muy humilde. Sus padres lo criaron con mucho amor. Y él ya a su corta edad, ya también le pasaba como a Gabriel, que desde pequeño ya empezaba a sacar esos chispas del arte. Sí. Y eso lo motivó a la edad de 13 años a venirse desde Jinotega hacia Managua, porque él quería cantar, él escuchaba la radio, él y quería demostrar su talento, que él podía cantar. Sí. Parte de la biografía de Otto de la Rocha. Declamaba poemas bastante Declamaba poemas bastante. en la primaria, sí, en la secundaria también declamaba. Le gustaba mucho la declamación. Ya venía lo del teatro Algunas ahí. anécdotas que te contó en su niñez, Gabriel, que tengas así Sí, en las memoria. presentaciones del colegio que hacen así como talent show, cosas así este, él se presentaba y declamaba de Rubén Darío, de distintos poetas, y le gustaba mucho eso. Ya traía eso de... Nunca te dijo de quién heredó el arte. Bueno, parece que es de Juan Fajardo, que es familiar de los Mejía Godoy, sí. Porque los Mejía son de Somoto, mi papá es Jinotega, pero de Juan Fajardo él Tengo entendido que viene... años más tarde tu papá, indagando, como decimos al buen nicaragüense, investigando, se dio cuenta de que hay una vena también familiar por ahí con, con los Mejía Godoy. Sí, sí, de hecho mi papá es tío de Carlos Mejía y de Luis Enrique Mejía. O sea, ellos vendrían siendo mis primos, pero claro, yo siempre los miré como, ¿me entiendes? En lo que son. Y yo siempre más bien yo le decía tío a ellos. Yo le decía tío Carlos, tío Luis Enrique, sí. Así, háblame, Gabriel, de qué pudiste apreciar del proceso creativo que tenía tu papá con respecto a los personajes. ¿Cómo era ese proceso creativo? Si alguna vez te contó cómo nació eh, el, el- el personaje de Aniceto Prieto, por ejemplo, que es Sí. el personaje que ha trascendido más. Él primero empezó, ¿verdad? Que me parece que fue en la Radio Nicaragua o en la Radio Mundial, no recuerdo. Tenía sus programas, pero él ya tenía
no sé cuántos años tenía Pancho Madrigal, y entonces el señor que hacía Pancho se enfermó. Posteriormente falleció y entonces don Fabio Gadea Mantilla le dijo de que si le hacía como campesino, así, y así fue: vos vas a hacer Pancho Madrigal ahora. Y empezó a hacer Pancho Madrigal. De hecho, él compuso la canción de Pancho Madrigal. Tiempo después habían, en los libretos de Pancho había tal vez Indio 1 sí, Indio 1, ¿verdad? O Indio 2. Y entonces ya mi papá ya metía ahí su... hablando como campesino. Y entonces ya venía él morcillando, ¿no? Morcillándolo ahí. Y poco a poco don Fabio le puso: hombre, le vamos a... porque él siempre traía eso de ser jodedor, ¿verdad? Ya. Cuando se tiene que ser, ¿verdad? Cuando Claro. se tiene que ser serio, él era muy serio, ¿verdad? Con sus cosas. Y entonces ya iba él metiendo ahí sus morcillas y todo. A don Fabio como que le empezó a gustar y le puso aniceto. Solo le puso el aniceto. Tiempo después, mi papá se separa de don Fabio y ya en los 80 él crea Lencho Catarrán, y entonces él viene y le pone aniceto Prieto en Chapiollo. ¿Me entendés? Y comienza la retajila. Esa luego... es la retajila. Eso ya, el Prieto, desde el cheto, ¿verdad? Que es negro, ¿verdad? Eso se lo pone él y lo demás, ¿verdad? Y luego fueron surgiendo otros personajes. Otros personajes, sí. Por ejemplo, el Turco Mustafa, que es mi favorito. Me gusta muchísimo. Y me gusta bastante también cuando le ponen la musiquita y él empieza con el jadeo y todo eso. Mi favorito, bueno, yo tengo un personaje también favorito. Es el que habla así, que no sé qué, Gabrielito. Ah, pero ese es Toto, Gabrielito. el cochón. Ese es Toto, sí, ese es Toto, que tiene un primo que se llama Tito, que yo lo hacía también. Que vos lo hacías sí, también. Hablaba como, ya sabes. Ese es mi personaje. Sí. Porque me encantaba Era bien matizado. Me encantaba de Era un otro bien la dimensión que tenía, su grandeza increíble, el talento que tenía de caracterizar cada personaje, porque no es nada fácil. No es nada fácil para las personas que vayan a ver este podcast. No es fácil personalizar, caracterizar un personaje y luego darle vida. Y no es fácil, por supuesto, también tener varios personajes. Sí. Si un personaje es difícil, ahora imagínense ustedes lo complejo que ya es caracterizar 2 personajes, 3 personajes diferentes, distintos. Estamos hablando de la obra creativa de Otto de la Rocha Eterno, que hemos titulado este podcast. Esto es Adentro, el podcast. Estamos haciendo este homenaje a Otto de la Rocha Eterno. Otto de la Rocha que vive en sus canciones, que vive en sus personajes, que vive en el pueblo, que vive en cada nicaragüense, que vive en cada campesino, que vive en cada canción cuando se suena en la radio. Tantos temas que Otto de la Rocha grabó, tantos temas que Otto de la Rocha hizo canción, tantos poemas, tantas anécdotas, y estamos hoy compartiendo. Y me encanta que ya nos trajeron el cafecito, Gabriel. Cafecito, sí. Gabriel me cuenta que le encanta el café. ¿Sos cafetero, Gabriel? Sí, mucho. Y contanos, Gabriel, hablanos un poco acerca de los altos y bajos de Otto de la Rocha, porque también muchos conocen la dimensión, la grandeza del artista, la dimensión, la grandeza del personaje, pero pocos saben de que detrás de cada victoria también hay muchas derrotas. Hay muchas veces que intentamos y muchos no conocen esa faceta. Háblanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, en el cambio de gobierno, ¿verdad? 89-90, ya cuando entra doña Violeta, ahí sí, todos los 90 yo recuerdo que tal vez él no lo decía, ¿verdad? Pero con el tiempo después, contándome él más en confianza, pues sí que se le cerraron muchas puertas. Porque estaban los liberales, ¿verdad? Y él siempre fue un sandinista hasta morir, ¿verdad? Entonces sí que pasamos en ese tiempo un poquito, más que todo, sobreviviendo de las presentaciones fuera, pero aquí, digamos, de las propias empresas que habían, pues, había para dificultad. Sí, eran muy pocos, e incluso las radios también, las radios eran muy pocas las que lo acogían a él con su Pero me sorprende que tu papá nunca desistió. Fue una persona persistente, fue una persona que tenía claro sus objetivos, sus metas,
y que también lo que también más me llena de asombro, por así decirlo, es que su humildad y él cómo compartía con la juventud, cómo él tenía esa capacidad de darte siempre un consejo, una palabra. En muchas ocasiones pasó conmigo. Muchas ocasiones nos encontramos en el estudio, en Radio Ya, en tu nueva Radio Ya, donde él llegaba diariamente a grabar sus programas, y muchas veces nos encontramos en el estudio y muchas veces me dio una palabra, un consejo, y esa era parte de la grandeza también. Nos decías de que hubieron momentos en los 80 que pasaron dificultades. Bueno, en los 80 pues estaba muy niño yo, ¿verdad? Pero creo que en los 80 algo que me gustó bastante fue que había bastante, y he visto reportajes, algunos documentales, había bastante apoyo al arte, a la cultura, ¿verdad? Eso se perdió en los 90, o sea, había muchos programas, recuerdo que él me contaba, pero sí, en los 90 sí, fue un poco más difícil. Más difícil, sí, se le cerraban puertas. O sea, si vos estabas con el frente y entraba el otro, entonces te cerraban los otros. Entonces eran las presentaciones, iban mucho, eso es lo que yo te estaba contando, nos dejaban solos a mi hermana y a mí Viajaba mucho. En ese tiempo estuvo claro, le salía mejor salir al extranjero a hacer sus presentaciones que quedarse en Nicaragua. Y habían radios que le cerraron las puertas, ¿verdad? Entonces eso fue... Creo que mucha gente pasó eso también. ¿Alguna anécdota que te pueda contar? Te puedo contar de cuando me enseñó a tocar guitarra, que me intentó. Yo quise que me enseñara a tocar guitarra. De hecho, por eso traje y ahí ya estaba yo ya más diestro. Ya tenía 20 años, pero yo desde los 8 años, como te contaba, que yo ya grababa con una grabadora, pues yo quiero tocar guitarra, no sé. El canto sí, desde niño me ponían a cantar. Y la guitarra solo creo que fueron 2-3 lecciones y más no, porque él en la paciencia ahí en eso, él quería que yo saliera diestro. No, sí, o sea enseñarme un signo, Sí. o un acorde o algo así, tal vez yo no marcaba bien, estaba niño. Sí. Y me daba lo que él llamó, lo bautizó, los querques, que son así, con el coscorrón que le da el don Ramón al chavo. Ya. Que ya te daba tus coscorrones, pues. Y entonces dejé la guitarra por ese tiempo, seguí cantando, y a la edad de 12 años, 12, 13, 14 años, es que ya le pido a mi mamá que no, yo quiero aprender, es que canto y me gustaría tocar guitarra, y ya me meten a una academia. A una academia, sí. Ahí me metieron a una academia. Sí, esa es una anécdota. Estaba acordándome de otra que ahorita que la había recordado, pero le olvidé, fíjate, ahorita. Sí. Bueno, hablemos acerca para aprovechar que ahorita dijiste lo de la guitarra y todo eso. Gabriel, la grandeza musical de Otto de la Rocha. Creo que nos pasa a todos nosotros como aquel dicho popular que reza: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Con nosotros tuvimos la bendición de tenerlo con vida, 86 años, a este grande de la música, de nuestra cultura. Hablemos de la grandeza musical de Otto de la Rocha. Él no visitó nunca una academia musical. No. Él empezó. Él fue empírico, me parece que empírico. se dice, ¿no? Autodidacta. Él observaba desde muy niño, allá en el pueblo, en el Llano de la Cruz, allá en Jinotega, en los cantinitas que tenían ahí, llegaban a tocar y todo eso, que eran cuerdas no de nylon, sino de metal. Guitarra de cuerda de metal, y él observando le daba hasta él aprendió solo. Que te hace sangre hasta los dedos. Sí, el canto yo lo aprendí solo. Pues sí he recibido solfeo y eso, pero el canto sin más preámbulos. Ha sido más autodidacta que otra cosa. Sí. Los personajes, las voces. Eso es algo que se trae, porque yo desde pequeño también yo sentía yo miraba los dibujos animados y yo digo, voy a hacer la voz de Timón, de Pumba, de qué sé yo. Ya traes el arte. De Pinky. Ya se trae eso en la sangre. Sí. Parte del arte. La Pelemay fue un amor que él tuvo. Él tuvo su romance. Sí, él tuvo un romance con una gringa. Es una... Sí. Espera. Estás diciendo que la Pelemay... Existió.
No es una invención de su genio, de su creatividad. O sea, es una historia que él la vivió y la escribió y luego la hizo canción. Se enamoraron, tuvieron un romance Y de ahí la surgió. gringuita se tuvo que ir, así como cuenta la historia de la canción. Wow. Se fue y él quedó con el corazón partido, ¿verdad? Wow. Le escribió esa canción, sí. No sé qué se habrá hecho esa señora. Si está viva, está anciana, ¿verdad? Le mandamos saludos y que ojalá que vea este podcast y se suscriba. Sí. Fue su musa ahí. Es su musa de inspiración. Totalmente. Grandes canciones que nos dejó el Otto de la Rocha. Por ejemplo, Managua, Linda Managua, que me contó una vez, estando en vida, que después del terremoto, él observaba nuestra capital. El terremoto fue en el 1972. Después del terremoto, él observaba aquella Managua desolada, destruida. Parte de lo que él me contó. Sí. Y él dijo, voy a componerle una canción a mi ciudad. Sí. Porque a pesar de que Don Otto nació en Jinotega, él también amaba mucho la capital. Sí. Se hizo Managua. Sí, incluso pues fue elevado a hijo directo de esta ciudad. Y entre otros temas, ya nos decía Gabriel de la Pelemaya, hablamos de la Pelemaya, de Managua, Linda Managua, que fue también, creo que es como un himno de esta patria. Sí. Donde quiera que vaya y esté un nicaragüense en cualquier parte del mundo, creo que sí, también son himnos ya. Son himnos de nuestra patria. Y otras canciones, otras letras hermosas, una canción, Chorrito de agua tranquila, Plutarco Malpaisillo, tantos temas que... La canción del Lencho, es muy bonita también, muy bonita, así como la de Pancho. La canción del Lencho Catarrán es muy, muy bonita. Y tantos temas musicales que Otto de la Rocha compuso, que son poemas, Gabriel. Sí. Fíjate que yo me puse a leer las letras de las canciones y son poemas muy, muy bonitos. Sí. Me llama mucho la atención, Gabriel, y ahora que estamos hablando de la grandeza musical de tu papá, me llama mucho la atención. No sé si te lo hayan dicho o es la primera vez que lo vas a escuchar, pero hay una canción en particular que se llama Palomita Patacona. Sí. Que yo me atrevo a decir, creo que es la primera vez que alguien lo dice en cámara. Yo me atrevo a decir que esa canción es como una premonición. Hay tantas cosas, tantos detalles. Váyanse a escuchar esa canción, Palomita Patacona, Otto de la Rocha. Da detalles increíbles. Es como, habla como una premonición. Es increíble. No sé si esto lo escuchás por primera vez, alguien ya te lo había dicho. No me lo habían dicho. No. Es increíble cómo la canción, por ejemplo, te voy a mencionar parte de la letra. Dice, ya va a empezar a llover. Se me vino mayo encima. Bueno, sí. Él falleció un 25 de mayo. Sí, en eso sí. De hecho, fue... una de mis hermanas puso en el velorio aquí en Monte de los Olivos y salió esa canción, y cuando salió esa canción yo me quedé casi... La primera estrofa de esa canción arranca diciendo, ya va a empezar a llover. Se me vino mayo encima. Él falleció un 25 de mayo. Estamos... en este mes, rindiendo tributo a su nombre, a su memoria, a su legado artístico. Y es increíble, Gabriel. Es increíble cómo esa canción da detalles, cosas así que uno a veces se queda. Él dice, aparte de la letra, que está triste, habla de la tristeza, habla de muchas cosas interesantes. Y yo lo había mencionado una vez, lo mencioné en la radio, que esa canción es increíble cómo mencionaba algunos datos. De hecho, volviendo un poquito con la anécdota, te puedo contar algo en referencia a lo que acabas de decir. Él fallece como a las 5 de la tarde y era la hora que él siempre en la casa, cuando salía, se ponía a estar solo. Tal vez yo me iba al gimnasio, me iba a hacer alguna vuelta. Tal vez él quedaba solo con las muchachas ahí que limpian y se quedaba en la parte de afuera, ¿te acuerdas? El porche. Y a veces yo llegaba así y yo lo encontraba siempre a esa hora, entre las 5 y las 5:30, 5:45, cuando ya está oscureciendo.
y se ponía como nostálgico. ¿Qué le pasa, papá? Como Que el no sé. ocaso. Sí, y él Como el decía, ocaso. es que ahorita, dice, es ni nenía ni de noche, decía, sí, como chavalito, ni nenía ni de día ni de noche, Ni de pues. día ni de noche. Y esa hora él lo ponía como que el ocaso, así, Wow. todo, y él fallece el 25, un En el 25 de ocaso. mayo, sí, a esa hora fue que nos llamaron, En el ocaso. a las 5:30 más o menos fue. Wow. Otto de la Rocha Eterno. Hemos titulado este podcast. Tenemos a alguien que... ¿Quién mejor para hablarnos de Otto de la Rocha que su hijo, Gabriel de la Rocha Valdivia, un gran amigo también personal? Hablarnos, Gabriel, acerca de Otto de la Rocha a nivel internacional. Vos que estuviste ahí de cerca, que lo viste muchas veces coger la maleta y despedirse de la Sí. familia. No sé cuántas veces te tocó también llevarlo en tus oraciones ahí con eso de los viajes y todo. Sí, sí. ¿Cómo fue la grandeza de tu papá a nivel internacional? ¿Qué fue lo que vos pudiste Bueno, captar, vos observar de habías esa pasión? mencionado lo de esa cubana, ella lo miró, le gustó la canción, la grabó. Se pudo haber reclamado esos derechos de autor, pero no sé, No se él dio. tenía que ir y nunca fue, ¿verdad? No prosperó eso. Sí, ¿qué te puedo decir? A nivel internacional anduvo está en Filipinas, anduvo en muchos lados, En Filipinas. sí, me parece que Otto de la anduvo en Rocha, Filipinas. increíble. Sí, porque ahí de hecho hay ciudades que tienen nombre, hablan castellano en algunos lugares de ahí. Increíble. Entonces, Wow. sí, Estados Unidos, lo que es Miami, California, Me contó que principalmente, visitó Florida. Rusia también. Rusia, sí, España, Rusia, Alemania, sí. Cuba. Sí. Visitó Cuba muchas Que veces. eran las que, como decía, eran las que daban más billetitos, decía, las presentaciones de Más fuera. pistos. Sí, daban más. Después las dejó de hacer por lo cansado, ¿verdad? Él siempre con sus problemas en la columna y todo eso. Prefería De- mejor ya quedarse aquí. Hablando de tema internacional, a él le a él le ofrecieron, bueno, digo, Ujú. nosotros la familia, ¿verdad? Sí. El núcleo, 4 que éramos, ¿no? Mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. En los 90, como estaba bien jodida la cosa, pues una vez que él salió fuera, Ujú. a él le ofrecen en Florida. Hombre, venite aquí a trabajar a una radio, ¿verdad? De No renombre. sé si habían muchos nicas o era de nicas, no Sí. sé. Yo solo sé que alguien le dice, venite a trabajar aquí vas a ganar Billetes. en dólares. ¿Me Sí. entiendes? Ya, lupas verdes. Sí. Y entonces la cosa es de que él dijo, ahí vamos a ver, que no sé qué. Y al final él decidió que no. Yo amo mucho mi país, estamos bien Y ahí aquí. me quedo. Le iban a ofrecer, nos daban residencia, ciudadanía, Todo. no sé cómo era el rollo, pero era Insta- legal todo. Ir a instalarse Ir a prácticamente. instalarse y Ya hay ganar que buenos darse. billullos Sí, y él dijo que no. pero él amó tanto su país, y amó tanto su tierra que siempre quiso estar aquí. De cepa siempre. Y aquí falleció, aquí murió él. Es una anécdota, ¿verdad? Si él También. no aceptó el dinero, no sé cuánto dinero, eso solo lo sabrá él. Pero sí rechazó eso por el... Otto de la Amaba Rocha tanto Nicaragua, ¿me entendés? era un ciudadano directo de este país, de nuestra nación, un orgullo de nuestro país, Otto de la Rocha. Y entre tantos países que visitó, estuvo por Sudamérica, Centroamérica, por supuesto, Europa. México, Estados Unidos, Europa, Filipinas, Rusia, Cuba. Y creo que se nos escapan varios países, Sí. Gabriel, porque No sé si estuvo en Australia, ¿no? Sería... creo que se nos indagar un poquito escapan más. varios países. Habría que ver, que conseguir esos datos. Sí. Son importantes cuántos Sí. países visitó Sí. y porque Mi la hermana su está grandeza. ahorita actualmente en el proceso de un Recopilando. libro. Ella va a sacar Un libro. un libro Wow. recopilatorio de la biografía de Otto de la Rocha, sí. Tenemos aquí la primicia entonces en el Sí. podcast Sí. que, Para más adelante, ¿verdad? claro, Ya- se está en proceso creativo. Sí. La biografía documentada. Esta biografía, quiero dejarlo aquí, Gabriel, dicho en el podcast, esta biografía es con derechos de autor, que Sí. es muy importante. Sí, sí, La totalmente. obra y vida y el legado artístico de Otto de la Rocha tiene derechos de autor, que por supuesto son sus hijos. Sí. Y pues para que esperen esta biografía, muy pronto ya en el proceso creativo. Gabriel, pasemos a hablar de sus problemas de salud, vaya, Salud. que lo aquejaron, cómo fue ese proceso, cómo les tomó por sorpresa a la familia, pues cuando ya se sucedió lo de su salud, que vino poco a poco mermando. Otto de la Rocha, desde que yo tengo memoria, desde niño,
y los 90 que fui adolescente. Un hombre muy enérgico, delgadito, ¿verdad? Pescado seco, le decían. Muy enérgico. Nunca fue a gimnasio, pero sí, él me decía, porque yo le decía, me voy a meter a un gimnasio, ¿no? Hacer como Charles Atlas. Él se ponía en el baño, porque yo lo miraba, esta es otra anécdota, ¿no? Pasaba, tal vez ya iba para el colegio o algo así, y él se ponía a estar haciendo, no sé si saben cómo... Finta, sí, o... él, así como... como hacen los físicos culturistas. Sí. Se ponía a hacer su estiramientos, Que eso se ponía que eso es ejercicio, sí, es ejercitarte, una forma de... Y siempre fue un hombre bien enérgico. Y yo recuerdo de niño que yo decía, ojalá Dios me lo preste más tiempo, porque yo miraba a los padres de mis amigos que eran más jovencitos. Sí. Y Dios me lo concedió en la petición de mi corazón, yo llorando cuando llegaba la Semana Santa y todo eso. Sí. Lo que te quiero decir es de que ya en el año 2005, 2006 es cuando a él le diagnostican el cáncer de próstata. Y entonces nos mandan a Cuba. Y ahí es cuando yo ya lo veo por primera vez en la vida doblegarse. O sea, fue, que me te imagino digan, que sí, a él muy duro esa parte. Exactamente, me voy a morir, todas estas cosas que le pueden entrar a cualquier persona que te digan. Entró como en pánico, de cierta forma. Yo estuve ahí fue cuando nos hicimos, ya lo dejé de ver ya como una autoridad y el artista, sino que pasó a ser mi papá, mi amigo, mi confidente. Nos empezamos a contar tantas cosas, que las chavalas cuando yo estaba jovencito. Hubo más acercamiento, Gabriel. Pero lo llegué a ver por primera vez quejarse de algo, porque él siempre fue también un hombre bien fuerte, bien huevona, como decimos el buen Nica. Bien huevón. Un roble. Bien difícil verlo a él que se quejara de algo. Me caigo, me levanto, cosas así, un chimón, cosas así. Y entonces él se quejaba en el baño. ¿Qué le pasa, papá? A medianoche llegaba yo ahí. Me arde, me duele, la jodido, decía. Puchica, digo yo, debe doler mucho eso para que él se queje, porque él no se quejaba. Esa parte. Regresamos. Empieza con su tratamiento. Bueno, te recibió el tratamiento en Cuba, el acelerador lineal en la próstata. Sí. Y aquí en Nicaragua con su pastillita. Luego empiezan también los problemas de presión. Las pastillitas, los chequeos. ¿A qué edad más o menos fue esa? Eso fue en el 2006-2007. Él habrá tenido unos 72 años. Déjame sacar... Por ahí más o menos, por ahí, entre 75, 10, por ahí. 3, 15, 71. 70, 71, 72 es cuando él empieza con el cáncer. Empieza a batallar con el cáncer. Problemas. No había salido todavía el problema de la sangre que llega después, el de la médula ósea. Fueron dos problemas difíciles en su salud. Que le sale el cáncer, le hacen el acelerador lineal y entonces sí, le mata las células cancerígenas, pero le afecta su médula ósea. La médula ósea produce las plaquetas, los glóbulos rojos y los blancos. Entonces su defensa baja. Y empezamos a grabar en la casa, ¿te acordás? Que vos llegabas a comer con nosotros. Era como un síntoma adverso que le vino entonces del tratamiento tan fuerte. Te ayudó por un lado, pero por otro lado no se le podía hacer una operación porque ya estaba muy mayor. O sea, que te hacen como que creo que es un trasplante o de médula y tratamientos. Todo eso. Sí, no se podía porque ya estaba muy mayor. Pero cuando él tenía el cáncer no era tan... Él después, tengo un cáncer aquí, vamos. Y él andaba en las presentaciones y todo. Cuando ya empieza lo de la sangre, como dice la Sagrada Escritura, la Biblia, la vida del hombre está en la sangre. Nuestro Señor Jesucristo derramó su vida, o sea, Él entregó la sangre, su vida, ¿no? Entonces empiezan sus problemas con la sangre. Ahí es donde empieza realmente el calvario de Otto de la Rocha y la pinchadera. Esa pinchadera que él muy en confianza me lo decía, a ustedes nunca se los dijo, porque siempre le gustaba ser un hombre, pues, mostrarse fuerte, ¿verdad? Pero ya conmigo ahí, hijito, ya no aguanto, no aguanto mis bracitos ya tanta, ¿me entendés? Y era muy difícil, Gabriel, verlo en esa situación para vos como hijo. Mucho. De hecho, yo me regreso. Yo ya estaba haciendo mi vida en Londres, Inglaterra. Me había mudado de Madrid por la situación económica de España, que estaba muy mala. Muy mal. Sí. En esa parte vos estabas viviendo en España. Tuve 10 años y después los últimos 7, 8 meses estuve en Londres. Estaba tramitando mi residencia, iba a continuar unos estudios de informática, porque yo le hago un poquito a la informática, reparar computadora, limpieza, todas esas cositas. Allá sí hay una carrera más, porque aquí las carreras que hay de eso son muy, muy flojitas. Aquí ya te tenés que meter ingeniería o algo así, pero es que allá son otras ramas, pues hay más. Entonces ahí es donde te das cuenta vos que su problema de salud. Mi mamá me dice, si no venís a ver a tu papá ahorita ya no lo ves.
Tuve que tomar una decisión, agarré mi maleta y me regresé. Difícil. Perdí mi residencia. Yo iba a ser, ya estaba, era casi, ya me iban a entrar el plastiquito de residente inglés, pues. Fue muy difícil. No me arrepiento porque compartimos tiempo, ya, desde octubre del 18 hasta mayo del 20. Ese tiempo lo tuve con él. Año y medio, más o menos. Año y medio. En ese tiempo, Gabriel, tuvieron esa oportunidad de volverse mejores amigos. Sí. Esa parte... Conversábamos hasta las 1, 2 de la madrugada. Sí. Ya después yo le decía, me voy a ir a acostar. Claro, como cuando vivís una vida sedentaria, pues él ya metido en la casa, solo grabábamos una vez. ¿Vos te acordás que llegaban una vez a la semana? A veces pasaban 2 semanas que no se grababa. Pues entró como a las horas de dormir y todo eso. Cuando mi papá iba a estar despierto a medianoche. Normalmente él, 6:30, entre las 6:30 y las 7:30, a dormir. Yo recuerdo, Gabriel, que en una de esas entradas y salidas al hospital, creo que una vez surgió una falsa alarma que había fallecido. Sí, salió hasta ahí se hizo viral en las redes, en las redes sociales. Sí, lo recuerdo, sí. A mí me golpeó, porque yo ya me estaba esperando eso. Yo ya me estaba esperando y cuando llegó esa falsa, desde que llegó esa falsa alarma... ¿Te escribió alguien? ¿Te escribió alguien? ¿Te texteó preguntándote? Mira, sí, tu papá, sí. es verdad. Cuando pasó eso, después fueron como 5 días donde después sí llegó la verdadera, la que no era falsa... Alarma. Sí. Pero esos días yo estaba fatal. Me acuerdo una vez en el baño llorando fatal, o sea... Sí, porque ya me lo estaba esperando que iba a pasar. Luego dicen que es falso. No, mi hermana salió a corregir, ¿verdad? Eso. Y ya después ya nos dan la noticia que pues sí, ya... Algo bastante triste que quería decir es de que lo que yo pienso que le debe haber dolido mucho a él es que estuvo 13 días aislado, ¿verdad? Eso fue... yo estoy más que seguro que si 5 minutos hubiera podido estar él en su casa... Y eso es el dolor más grande que tenemos en la familia, que no pudo morir en su casa. Trabajó tanto, como dice él, me la gané mi casa a punta de pulmón y garganta. Y no pudo morir en su casa, murió en el hospital. Decía él como un perro abandonado. ¿Cómo le llegaron? Háblame de ese momento en específico. Trasladate a ese momento que debió ser difícil. Sí, teníamos como 5 días o 4 días de estar con eso de que había surgido esa falsa noticia. Y de repente yo estaba en mi habitación y en el comedor ahí es donde yo recuerdo perfectamente, me puedo teletransportar en ese momento. Mi mamá está sentada ahí y yo solo oigo un llanto de mi mamá, un llanto bien... Desgarrador. Sí, y a todos... Tu mamá es quien recibe la llamada, sí. Estaba en el comedor, ella sentada. Eso sucedió, me decías, como a las 5 y pico de la tarde. 5:30. 5:30, sí. Ella estaba sentada donde se sentaba mi sobrino. Y ahí te empieza a desgarrar. Yo me puse súper nervioso de que mi papá acaba de fallecer. Mi mamá está súper mal. Conmocionada. Ella que es muy sentimentalista, emocional. Y que también estaba muy nervioso. A mí no me salió el llanto en ese momento. Estaba muy colapsado totalmente. Sí, no había por aquí. Luego vino una amiga de la familia. Estabas como en un trance, como en un limbo. Sí. Que ni siquiera te dio chance de asimilarlo en ese momento. Tan difícil noticia. Y muy difícil. Momentos que me imagino uno no tiene ni siquiera, pues, que te entre una llamada o alguien, no quieres hablar con nadie. Yo no contesté ningún mensaje ni nada. Y no lo apagué por cualquier emergencia, pero yo sí que no contesté nada, para nada, hasta semanas después. ¿Tuviste la oportunidad de antes que él tuviera esos días aislado de hablar con él? No. Eso es lo que precisamente, eso quería detallar o profundizar un poco más. No nos permitieron visitas. Es que fue un aislamiento. ¿Vos nunca te despediste de él? Nadie. O sea, decirle, papá. No, nadie se despidió de él. Tal vez los enfermeros, los médicos que lo miraban. Con mi mamá llegó a hablar creo que 1 o 2 veces. Y rapidito. Pero visitas, nada. Entonces... Que recordemos que en ese momento, en 2020,
Estaba la pandemia. En lo máximo, el clímax total era. Sí, y era muy difícil, y por eso esto del aislamiento, por eso esto también. Él era un paciente muy delicado y estaba siendo atendido por expertos, por doctores que cuidaron su salud hasta el último momento de su vida. Gabriel, su legado a futuras generaciones, ¿qué crees vos que puedan recopilar la juventud, las personas que estén trabajando para que no desaparezca esa esencia, esa demostración de nicaragüanidad que tenía Otto de la Rocha? El legado a las futuras generaciones, ¿qué crees vos que puede ser que Otto de la Rocha haya dejado a los jóvenes? Mira, yo recuerdo como para el año 2019 salió esto del Gastón, ¿cómo es algo esto? A él lo invitaron, él no pudo ir, yo fui en representación de él. Yo noté algo, él lo estaba viendo desde la casa por la tele. Todas las canciones eran de fuera, y entonces yo hablando con mi papá, estos chavalos dicen, no, que toquen algo nica, pues, una canción. Y hay compositores, como que no le damos mucha importancia, más ahora que está de moda el trap, que es como rap. El pero reggaetón es más, y todo no, pero esto. eres trap, Ahora es uno, trap. que es diferente, es una... Y viene como otra un cosa, híbrido. viene otra cosa también que se llama dembow. Dembow, Imagínate que viene otra cuestión. Yo no estoy en contra, ¿verdad? Yo aprendí a apreciar la música nicaragüense. Son muy pocos, digamos, ahorita uno de los más grandes exponentes del son nica, Juan Solórzano, pero está como solo también. O sea, hay gente, pero como que estamos perdiendo. Digamos, ahí en ese Gastón bien podrían haber metido una canción de Juan Solórzano, una canción hay canciones bonitas, pero no, todos se van a lo internacional, ¿verdad? Referente a lo del legado, ¿qué le gustaría a él? Que se escuchara más, que hubiera más apoyo al artista, ¿no? Él decía siempre, yo soy un artesano de la música, del arte. Se está perdiendo, yo en lo la personal, forma de tocar también, sí, el instrumento como tal, sí, la guitarra, esa forma, el son nícaro, sí, que se tiene que sí, rescatar, que se tiene que ver también en las composiciones, porque sí, él hacía mucho hincapié en eso, que él componía sus letras, sí, que él componía su música, sus canciones, y creo que una parte del gran legado que ha dejado Otto de la Rocha es precisamente eso, que los jóvenes tienen que componer, que los sí, jóvenes tienen que apegarse más a las raíces. Creo que sí, nos hace falta, sí. Gabriel, apegarnos más a las raíces. Yo ahorita estoy en proceso con Osman Delgado, el que tocaba con mi papá, el Requinto, requinto, ahí me tu está papá. adiestrando. Posiblemente ahorita para el 25 vamos a presentarnos ahí, a hacer como en honor a él, ¿verdad? A las canciones más... Pero sí se ve que hay muy poco movimiento, ¿verdad? En las radios, por ejemplo, que pasen... Digamos, en las radios que pasen canciones así como de Juan, de Solórzano, Composiciones sí, de nicaragüenses que otros sean artistas, autóctonas, sí, que sean, ajá, nuestras. sí, sí, ajá. Es No muy se ve poco, mucho, es muy sí, poco, sí. En la otros verdad. países, fíjate que en España, yo que viví 10 años, en las radios ahí ponían mucho su flamenco, su bulería, sus cosas. Hay En la nueva más, radio ya, y tengo que ajá. resaltarlo, sí, A veces hay un actualmente espacio. están los programas de tu papá Ah, sí, sí, vigentes, sí. están los programas de tu papá vigentes. Hay un espacio a la música nicaragüense, un programa que se transmite a diario de lunes a viernes, que también suena bastante música de Otto de la Rocha. Gabriel, solamente puedes agradecerte ya para ir finalizando Claro que sí. el podcast, agradecerte que hayas compartido algo tan personal, tan íntimo como tu familia, como tus vivencias con tu papá, y abrirte con nosotros aquí en el podcast, aquí en Adentro, para los que aún recuerdan con mucho amor, con mucho cariño, el legado de tu papá, la grandeza, Otto de la Rocha, eterno, y decirle a la gente que no se olvide de hacer sus playlists ahí en Spotify. Hay un canal, Sí, sí, sí. Ahí están, ahí. De hecho, ahí están los cuentos también. ahí están los Ahí están los cuentos. cuentos, está la música de él. Próximamente la biografía, Sí, sí, la eso va a salir biografía a su oficial momento, de sí. Otto de la Rocha, que va a estar por ahí para que no se vayan a perder su biografía, para que conozcan cómo surgió este artista del pueblo, este artesano, tesoro humano
de la cultura nicaragüense, llamado así por nuestra vicepresidente, la compañera Rosario. Gabriel, agradecerte de corazón, desde primer momento que me puse en contacto con vos y te dije, quiero hacer esto como un homenaje a tu papá, me dijiste, está bien, hagámoslo. Claro Y darte las gracias públicamente, desearte lo mejor, no sé qué proyectos tenés en lo personal. Con si Carlos estás Martínez, si sí, estás con Carlos trabajando Martínez algo. estamos viendo ahí, que de hecho ahorita me voy a ir a reunir con él después de aquí. Vamos a ver porque teníamos, ¿verdad? La idea de continuar con los cuentos, ¿verdad? Pero ahorita mi mamá está un poquito delicada de salud, pero Le mandamos pero nuestras sí, oraciones también. Carlito me está apoyando, pues, él fue el último actor que entró, me parece. No, bueno, Eric creo que fue el último. Eric fue el último. Sí, Eric, sí. pero La arañita. ellos dos fueron de los dos últimos, pues, que quedaron en el último elenco, en el elenco. Y entonces Carlos Martínez sí él me está motivando bastante, dale hombre, hagamos, no podemos dejar morir el personaje, no podemos dejar morir los cuentos, grabémoslo en video, hagamos sketch, cosas así. Sí. Sí. Definitivamente creo que, Gabriel, ¿quién mejor que vos? Para que el legado de tu papá continúe vigente, para que esté siempre latente ahí su arte a través de los cuentos. Vos tenés arte, vos sos un actor radial también y creo de que hay mucha gente que espera saber, conocer de que Gabriel de la Rocha también tiene que ofrecer, tiene que continuar ese legado muy bonito que nos dejó tu papá Otto de la Rocha. Agradecerte, Gabriel, un gusto, encantado, claro y a todos los que nos ven y nos siguen, suscríbanse a este canal, por favor. Denle el like, compartan, denle la campanita, suscríbanse y denle ahí donde está la campanita, suscríbanse para que sean los primeros en ver este podcast Adentro, que hemos titulado así, Adentro. Muchos van a preguntar, pero ¿por qué se llama Adentro el podcast? Porque todos ven lo que sucede afuera. Nosotros hacemos una mirada hacia adentro, para conocer un poco más de las historias que no se dicen ni se cuentan. Así que nos vemos hasta la próxima.